Hola a todos, bienvenidos al podcast Modo UP. Yo soy el profesor Francisco Espinosa de la carrera de Humanidades Digitales y estamos aquí para conversar un poco acerca de esta carrera y profundizar un poco más en lo que se ofrece acerca de las humanidades y la tecnología. Es una carrera en la que se combinan la cultura, se combina la tecnología y se combina la creatividad para proveer soluciones prácticas, ¿no?, a los problemas que suceden en nuestra vida diaria. Estamos con Martín Kang a mi derecha. Él es gerente, fundador de Sutun y de F13 Decode y Allop. Nos va a contar un poco más acerca de eso mientras avancemos en la entrevista, en el podcast. Y por el lado izquierdo tenemos a Daniela, que es estudiante de la carrera de Humanidades Digitales. Ella está en el tercer ciclo de la carrera y ha venido también para contarnos un poco acerca de su experiencia como estudiante y las cosas que están haciendo hoy en día en la carrera. Entonces, comenzamos con nuestro podcast. Bienvenido, Martín. Queríamos primero que nada preguntarte un poco acerca de tu historia, ¿no? Digamos que estás, por un lado, digamos, tecnológico y queríamos saber un poco cuál es digamos, las razones o un poco la historia que tienes de cómo has terminado trabajando en este rubro tan interesante. Bueno, muchas gracias por tenerme. Creo que para comenzar, un poco presentarme también, soy Martín Kang, soy alemán con madre peruana y vivo acá en Perú hace 10 años. Y para entrar directamente a la pregunta del tema de cómo terminé con una empresa que he creado de desarrollo de software, no fue tan directo. Yo he pasado por varias diferentes etapas y fue más como una evolución. Entonces yo sí comencé con un estudio más de humanidades, que justamente fue algo que me interesó, que me gustó mucho. Estudié en Londres Relaciones Internacionales, que fue bien interdisciplinario, y luego hice una maestría 10 años después en Resolución de Conflictos en Israel. Entonces, claro, o sea, la pregunta es por qué he estudiado eso y cómo terminé trabajando en tecnología. Y realmente es un camino, porque como no había en ese tiempo esa carrera, yo me la tenía que inventar un poco y armar. Eh, y eso me llevó pues a buscar elementos que me gusten, una parte de la humanidad, y en el camino me di cuenta que tecnología se estaba volviendo más y más relevante, porque soy de los años 80, soy un poco mayor, creo que los estudiantes, eh, y he tenido que ver cómo está desarrollándose el mundo. Tecnología se estaba volviendo más y más importante, sigue siendo ahorita más que antes, y ahí comenzaba a combinar y buscar mi espacio en vida laboral como también académico de cómo junto esos mundos, ¿no? Claro, finalmente, como comentas, ¿no? Hay una combinación de factores que terminan llevándote por este camino, ¿no? Lo cual nos habla de una multidisciplinariedad que va avanzando con los años, ¿no? Digamos que hay muchas ramas en las cuales se habla de la convergencia profesional, que es digamos, es una forma de ver a los profesionales como profesionales que terminan siendo multidisciplinarios, es decir, que pueden hacer varias cosas y abarcar Claro. varios espacios, ¿no? Entonces, Sí. algo por ahí. Sí, efectivamente, o sea, lo que yo sentía en mi generación fue que muchos iban por una carrera que estaba bien, bien clara, marcada, y el mercado laboral también decía, tienes que ser experto en una cosa o en dos máximo, pero no buscaba multidisciplinario. Y cuando yo comenzaba, como digo, a armar mi background laboral y con experiencia en los estudios, muchas veces la gente preguntaba, pero ¿qué estás haciendo? O sea, no hace sentido. Pero esa multidisciplinaridad que agregué en mi vida me ayudó en todas las partes. O sea, cada trabajo que entraba, comenzabas a tener una vista diferente, te comenzaban a darse cuenta que tienes un valor agregado, ¿no? Fue no tan común, y poco a poco me di cuenta que es una fortaleza, de que cómo entras, cómo ves las cosas, cómo analizas, cómo tratas a la gente, que viene mucho de humanidades y viene mucho de la parte de entender, bueno, culturas o critical thinking, ¿no? Pensamiento crítico, y simplemente entras con una mente diferente, ¿no? Sí, efectivamente. Y quería complementar contigo, Daniela, ¿no? Ya que Martín nos está hablando un poco acerca de cómo él
termina en este mundo, ¿no? Quería saber, por tu lado, cómo decidiste estudiar la carrera de Humanidades Digitales. Bueno, yo inicialmente estudiaba administración, también en la Pacífico. Mi mamá es administradora. Y bueno, nada, siempre quise especializarme en artes visuales. Entonces yo quería ser administradora de artes visuales. Existe una maestría para eso y planeaba completarlo así, pero ya en mi segundo año de la carrera de administración, a principios, salen estas tres nuevas carreras de la Ingeniería en Innovación, Filosofía, Política y Economía y Humanidades Digitales. Y me encantó y creo que combina exactamente lo que quiero. Humanidades digitales es completamente amplio para que te especialices en varias cosas. A mí también me encanta el marketing y todo ese aspecto también lo puedo ver y a la vez también puedo estar aprendiendo sobre lo que quiero, que son artes visuales, y la parte de ingeniería es súper importante y lo vas viendo conforme avanza la carrera, todas estas cosas que de repente al principio no entendía muy bien porque, bueno, es una carrera que no existe en el Perú. Ya cuando revisas la malla, cuando estás en los cursos, te das cuenta que todo se conecta y tienes un montón de habilidades que al final sí te sirven muchísimo. Excelente, sí, me parece muy bien. Creo que conversando con los alumnos, con los estudiantes en general, tenemos una perspectiva similar, ¿no? De lo que nos cuentas, Daniela. Y en ese sentido quería preguntarte también, Martín, eh, digamos, en tu percepción, ¿qué tipo de perfiles se busca hoy en día digamos, en un mundo que está completamente mediatizado Sí. digamos, tecnologizado, ¿no? O sea, como dije antes, creo que hace unas décadas o años todavía buscabas expertos de una cosa o un experto de máximo dos. Y creo que el mundo que estamos viendo ahorita con AI en general, que está cambiando, multidisciplinario es mucho más importante, porque algo que me pasó a mí es cuando veo el talento es muchas veces nos enfocamos en un eje y ese es el eje que queremos desarrollar, porque creemos que eso es la parte que pide el mercado laboral. Pero hay muchas cosas alrededor que suman al mismo eje, que es, como dijimos, el pensamiento crítico, pero es también cómo resuelves problemas, es tu comunicación, son temas que son tal vez más soft, pero que tienes que desarrollar y trabajar. Yo, por mi lado, he tenido la suerte de aprenderlo con mis estudios, porque en los estudios que mencioné antes me ayudaron mucho a cómo analizas, cómo te comunicas, cómo presentas problemas, cómo presentas soluciones. Entonces, inconscientemente te dan dando estas herramientas que en tu día a día comienzas también a aplicar y te das cuenta que hay una diferencia entre ti con tu background versus la otra gente, que no es peor o mejor, pero simplemente tienes otro punto de vista. Entonces, para mí, las humanidades en verdad me han agregado eso. El tema digital, ¿no? Sí. Que mencioné antes y cómo terminé en eso, es mucho pasión mía. Es el mundo que sin tecnología ya creo que no podemos hacer nada. O sea, todo es tecnológico, aunque quieras o no, y todo tiene un impacto en tu día a día, en la cultura, en la sociedad. Entonces, yo un poco tenía siempre la pasión por tecnología, pero también tenía la pasión por humanidades y tenía que balancearlo. Y el camino me llevó pues a decir, bueno, voy a crear una empresa de desarrollo de software. Y creo que un diferenciador nuestro es justamente de poder también ofrecer ambos, la ingeniería dura, buena, de alta calidad, pero al mismo tiempo también el pensamiento un poco más humanista, digamos así, a nivel de usuario, a nivel de qué problema queremos resolver, cómo queremos tratar a nuestro cliente y cómo queremos comunicar. Y son muchas cosas ahí que entran. Sí, definitivamente estamos hablando de un campo, digamos, multidisciplinario, ¿no? En el que se combinan comunicaciones, en el que se combinan la economía, la programación, la ingeniería, la antropología, la sociología, ¿no? Por ejemplo, de lo que estabas diciendo justo ahora, Martín, ¿no? Hablamos cómo los medios de comunicación o la tecnología en general hace cambios en la cultura, hace cambios en la gente, hace cambios en las costumbres, ¿no? Y justamente esta carrera lo que intenta es también generar ese pensamiento crítico, ¿no? Para poder entender estos cambios, ¿no? Estos nuevos ambientes que se generan en la vida digital, ¿no? Para poder dar soluciones, ¿no? Por ejemplo, Daniela, en tus cursos que has visto hasta ahora, ¿no? Digamos, ¿tienes alguna, digamos, te parece que
que por ahí estamos analizando el entorno, ¿no? Sí, sí, un montón. O sea, por ejemplo, en los cursos de mi primer ciclo como humanista digital, y hicimos trabajos que de alguna manera contribuían en analizar todos estos cambios y en de repente mejorar las cosas para la comunidad. Entonces, por ejemplo, desarrollamos proyectos de cuidado de huacas o el proyecto que es sobre quechua. Todos esos son súper importantes. Me parece que si se desarrollan y se desarrollan bien, podrían tener un alto impacto y todo con este análisis en la sociedad que también tienes que tener detrás. También las páginas de Instagram que creamos, los podcasts que hicimos, tienen mucho que ver con las cosas que pasan hoy en día, con el poder también nosotros buscar de repente una noticia, un tema, e investigarlo y de repente con eso ya generar algún tipo de contenido. Me parece que lo vemos casi en todos los cursos, pero es importante, ¿no? Que estos cursos tengan trabajos finales, nos permite a nosotros también poder hacer un montón de cosas con la información que recibimos y de alguna manera de repente y que estos proyectos se vuelvan algo más grande y puedan también ayudar a la sociedad. Sí, definitivamente, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Daniela, porque hoy en día, ¿no? Según, digamos, lo que nos dice la academia, lo que nos dicen los estudiosos, ¿no? Es que hoy en día el usuario o, digamos, el ciudadano en general es un prosumer, ¿no? Que es Sí, una de las palabras visto en que hemos clase. visto en las clases, ¿no? Que es la combinación entre productor y consumidor, ¿no? Y que hoy en día, pues, todos estamos, digamos, en una onda de que nosotros también producimos contenido. Entonces, tener herramientas para poder producir el contenido, pero centrándonos en que tenemos que tener un análisis previo, ¿no? Un estudio previo, una investigación previa, para poder otorgar soluciones que sean coherentes, que sean concretas, ¿no? Es sumamente importante. Sí, yo creo que ahí también, o sea, yo que he vivido en muchos países, creo que cada país tiene otra forma de, por ejemplo, consumir medios o de consumir tecnología. O sea, yo vengo al Perú y tienen Yape, en Alemania no lo tenemos. O sea, es algo que uno no pensaría. Pero también cómo adaptan acá tecnología es mucho más rápido que en otros países que yo he vivido, en Alemania, por ejemplo. Em, y eso también es importante entender culturalmente de cómo la sociedad consume, aplica, adapta o se comporta para justamente pensar en estas soluciones. O sea, tú no puedes trasladar una solución uno a uno a una realidad de Estados Unidos a Perú, ¿no? O de Lima a, no sé, a la sierra, ¿no? Entonces, o sea, es bien importante esa parte también de poder analizar, entender culturas, mentalidades, qué necesitan, pero también como todo este research, esta investigación, y eso creo que nos da la parte del curso, que es la parte de la humanidad. Está, nuevamente, tecnología, el desarrollar soluciones, que es la parte de la ingeniería, es bien, digamos, estructurada, pero al fin del día la solución que vas a armar tiene que ser útil para el consumidor, para el usuario. Entonces, acá creo que hay un valor bien grande de perfiles que vienen con esa vista multidisciplinaria que puedan actuar en diferentes roles, ¿no? Claro. Digamos, con respecto a lo que estás comentando, Martín, eh, ¿a ti te parece que hay alguna manera especial, digamos, que podríamos decir que es una manera por ahí única, en la cual este tipo de perfiles puede aportar a la, digamos, a una empresa, por ejemplo? Sí, o sea, yo creo que, como dije, o sea, yo creo que la base del estudio o de la carrera, o como yo lo que he hecho, es que te da una base para luego definir bien qué es lo que te apasiona, qué es lo que quieres hacer. Puede ser o más orientado a la tecnología, como también tal vez más público, el Estado, porque también tenemos que ver todo lo que impacta, tiene cambio en temas de la sociedad. Entonces creo que va a haber mucha necesidad de gente que entiende tecnología, que entiende el impacto al tema de todo lo que es pues, sociedad, cultura, gente. Y en el lado público, por ejemplo, están siempre un poco más atrás, ¿no? O sea, cómo creas las normas, entender qué impacto puede tener, qué impacto bueno o malo puede tener, ¿no? Redes sociales son ni malo ni bueno, pero depende cómo lo uses y depende del impacto. Entonces,
ahí tienes uno. En las empresas mismas, creo que cada vez más va a ser importante de tener gente que pueda no solamente pensar en una solución, sino también pensar en qué se necesita ahora o en un futuro como sociedad o como grupo de objetivo, de target, porque estamos cambiando continuamente y cada cambio y cada revolución, como ejemplo AI, ahorita que todo el mundo está hablando, tiene un impacto directo en cómo trabajamos, cómo pensamos. La siguiente generación va a conocer AI como algo normal, va a crecer con eso, pero no sabemos qué impacto va a tener esto a este consumidor, que va a tener otras necesidades que la generación de nuestros padres o nosotros. Entonces, ahí entra mucho ese entendimiento de análisis, más allá de analizar tecnología, sino también la parte del consumidor, de la sociedad. Claro, no, digamos que no es por así decirlo, ¿no? Como tecnología por tecnología, ¿no? Digamos que también con un análisis de las repercusiones que esta tecnología puede tener en la sociedad, ¿no? Tú, Daniela, usas inteligencia artificial en tus estudios, en tu vida. Sí. ¿Y cómo manejas este tema de la inteligencia artificial? ¿Tienes algún tipo de reglas o lo usas para ciertas ocasiones, para otras no? Creo que, o sea, trato de sacarle el provecho en beneficio a que, por ejemplo, la otra vez un amigo me enseñó a no sé, a pedirle que me genere una estructura de los temas que tengo que estudiar o mi enamorado me enseñó cómo hacer el calendario, o sea, le dije, tengo exámenes, la semana pasada que fue parciales, tengo exámenes este día, por favor ordéname todos los puntos que tengo que estudiar en días para que no me sature y para que llegue completamente bien al examen. Entonces, esas cosas me parecen súper chéveres porque ya, o sea, lo tienes hecho de una manera más rápida. Para los cursos, de repente, ya si estoy en clase y necesito algo rápido, lo escribo, lo pregunto y me lo dan y me parece beneficioso porque así de repente no interrumpo, porque es algo de repente ya lo vi la clase pasada, lo quiero recordar, me parece súper beneficioso. En reglas creo que no abusar tanto de la inteligencia artificial porque siento que de alguna manera tu trabajo, lo que vayas a hacer, pierde un poco de autenticidad. O sea, siento que si tú vas a redactar algo en el que tengas que dar tu punto de vista, en el que tengas, o sea, finalmente están viendo tu punto de vista y en base a todo lo que has aprendido, todo lo que has leído, sí te puedes ayudar de repente corregir ortografía, buscar una mejor hilación, pero sí, yo siempre trato de redactarlo por mí misma y ver qué sale, para también poder entender en qué puedo mejorar. O sea, e igual a la hora de mandar trabajos, de repente le pongo las instrucciones y le digo, por favor, corrígeme esto, si, o si tú fueras mi profesor, ¿qué opinas, no? O sea, ¿me calificarías bien, me calificarías mal? Para esas cosas que van a beneficiar mis estudios, sí, pero si de repente siento que se pierde el lado humano en lo que hago, sí trato de no usarlo tanto. Excelente. Martín, Daniela comenta acerca del lado humano. ¿Tú qué dirías al respecto? ¿El lado humano qué significa hoy en día? Digamos, ¿qué puede ofrecer el humano que no pueda ofrecer la tecnología? Bueno, yo creo que con el tema que justo tocaste, el AI, no sabemos todavía a qué nivel va a impactar o todo, pero hay diferentes, digamos, corrientes de pensamiento, ¿no? O sea, yo soy bien cuidadoso porque no puedo ver en el futuro. Hay los que dicen que va a reemplazar todo, hay los que dicen que no. Creo que la mitad es siempre lo más real, ¿no? Por ahí. Yo creo que AI es algo increíble, es para nosotros, en nuestro día a día ha cambiado la forma como trabajamos en la ingeniería del software. Pero hay limitaciones y creo que la parte de acá para un poco ir en detalle acá es el entender cómo funciona el LLM, ¿no? Y qué puede, no puede, o cómo te da las respuestas y por qué te los da y dar ese contexto para mejorar el uso, pero también para entender las limitaciones, es bien importante, ¿no? Y yo creo que ahí un parte es hasta qué punto tiene la parte humana del critical thinking. O sea, van a haber gente que dices, no, sí te puede analizar todo, pero creo que hay una parte humana que es la creatividad, que es bien difícil porque al fin del día es el sistema coge lo que lee, lo que puede conseguir como información que ya existe y a base de eso te da un resultado o te da una respuesta. Creo que la parte humana que es muy interesante es que podemos agregar cosas que antes no había. Y eso es algo que es humano y que creó la sociedad y que estamos siguiendo haciendo continuamente. Entonces, esa parte creo que todavía, no voy a decir nunca, pero todavía no la veo
y creo que es bien importante. Y creo que AI tiene también nuevamente un ejemplo de bueno y malo. O sea, lo bueno es que te ayuda en muchas cosas que son triviales tal vez o repetitivos, pero al mismo tiempo va a tener un impacto en la generación nueva, especialmente de qué profesionales van a ser. Nuevamente, no estoy diciendo ni mal ni bueno, pero al fin del día es, si ya tienes una herramienta que te puede ayudar mucho, ¿cómo va a impactar a ti como laboral, como profesional y cómo vas a comenzar a trabajar? En ingeniería, por ejemplo, tenemos ahorita una discusión, porque no hay todavía una opinión clara, pero es como ya los que ahorita son con 3, 4, 5, 6, 7 años de experiencia, digamos, tienen una ventaja de usarlo porque pueden usarlo, detectar los errores, lo pueden usar como un asistente. Y la pregunta viene de ahí, ¿cómo van a aprender los juniors, digamos, en este caso, que antes aprendían al lado del senior y aprendían trucos y aprendían todo eso? Ahorita te tira el código. Entonces, va a haber un problema en algún momento, creo que, de cómo creamos esta siguiente generación que pueda no solamente usar la herramienta, sino también criticar la herramienta, mejorar la herramienta y todo eso. Entonces, todo es un poco en ambos y nuevamente dando la vuelta o la dirección a lo que yo creo realmente la humanidad es yo no soy ingeniero, pero estoy trabajando y he creado una empresa de software. No, ¿por qué? Porque yo tengo un punto de vista diferente. Yo entiendo sistemas, he trabajado hace más de 10 años en esto, pero el valor agregado que yo traigo a la mesa es que veo de cosas diferentes. ¿Cómo usamos AI, por ejemplo, para el ciclo de desarrollo de software? O sea, yo hablaba con mi equipo y en verdad creo que al ser no tan encajado en la carrera de ingeniería, yo he podido darle una mirada diferente. Y juntos hemos podido crear un framework, una solución de cómo podemos mejorar el trabajo. Entonces, eso es el valor que yo creo yo ha traído al equipo. Y eso es una parte que aprendes pues siendo un poco más multidisciplinario. ¿Nos puedes contar un poco acerca de este proyecto, el end-to-end, el framework? Nos tomó 1 año, 2 años de experimentar, comenzando con errores y todo, y nos dimos cuenta que todo cambió. O sea, los roles cambiaron a cierto punto, las tareas cambiaron a cierto punto, la definición de cómo va el flujo del proceso cambió, y eso fue algo que resultó en una mejora bien grande de entrega, tiempo, calidad. Y ese framework end-to-end que internamente lo estamos usando y estamos también dándole charlas a diferentes lugares, empresas y instituciones, tiene como impacto pues que comienzas a pensar diferente de cómo debe ser o cómo ha sido hasta ahora y cómo va a ser en el futuro. Y nuevamente, es un esfuerzo de equipo, mi socio, mi equipo en general, pero yo teniendo siempre el chip del por qué, el critical thinking y cuestionar, causó que hemos embarcado en este camino y todavía estamos mejorándolo continuamente, pero por eso creo que un equipo multidisciplinario y ese rol que ustedes están con este curso creando va a ser más y más importante, ¿no? En combinación con los expertos de otras carreras. Claro. Daniela, digamos, cuando tú viste esta carrera, cuando la analizaste, ¿qué te pareció el tema de combinar tantos aspectos? Porque ves cursos que son digamos, de antropología, como cultura, visualidad y política, ves cursos de comunicaciones, ves cursos de economía, de programación, ¿no? Digamos, cómo viste este aspecto de la carrera? Creo que de alguna manera está un poco preparada. Como dije, mi familia estudió en la universidad, entonces yo siempre los he visto como profesionales súper completos en términos de que en la universidad han estudiado economía y contabilidad y finanzas, todos, o sea, era casi obligatorio, y eso que en su época existían 3 carreras, igual todos saben mucho de todos los temas, entonces siempre es súper completa su análisis, su conversación. Entonces cuando vi la carrera me pareció aún más completa porque tenía un montón de cosas que a mí siempre me han interesado, pero también aprendía de aspectos que, si bien es cierto, no les había dado tanta mirada, pero que siento que sí son súper importantes para yo poder de repente con un equipo, como menciona Martín, desarrollar mejor, ¿no? Entonces,
saber de economía, saber de contabilidad, que sí todos obligatoriamente tenemos que llevar, de los cursos de ingeniería, pero también de las humanidades, es súper importante y nos hace a nosotros profesionales mucho más completos, que están, o sea, que pueden entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los procesos, pero a la vez también de repente poder hacerlos nosotros mismos y estar seguros de que se está haciendo bien. Sí, ahí fácil también para agregar que yo al fin del día lo que estudié y lo que trabajé un poco me dio una base, pero yo siempre lo veía como una caja de herramientas que tenía que llenar, ¿no? Entonces, soy un poco generalista, o he sido mucho tiempo generalista, ahorita creo que ya soy más enfocado en tecnología y ahí me quedo también, pero nuevamente hay esa palabra generalista que un poco a veces es considerada no tan positiva. Por mi lado sí la veo positiva porque realmente agregas lo que tú dijiste, varias diferentes cosas, eh, y te vuelve pues un poco más holístico en muchas cosas. Entonces, si quieres manejar una empresa, tienes que entender marketing, tienes que entender ventas, tienes que entender muchas cosas más, hasta contabilidad, ¿no? Tienes que entender tecnología si quieres trabajar en tecnología. Entonces, todo eso creo que te enseña un curso como el que están teniendo ustedes, que yo cuando estaba joven no lo tenía que armármelo. Eh, y al fin del día es nuevamente lo que diría yo, es qué te apasiona adicionalmente, ¿no? Lo otro que diría es, hay que salir y probar. O sea, ya creo que estamos en un mundo donde la carrera te da la base para cómo pensar, cómo analizar, cómo ver el mundo, pero al fin del día después es ir afuera, probar cosas, trabajar en diferentes rubros. Eso sería mi punto de vista, no tener miedo, y el mundo va a cambiar un montón. O sea, ahorita AI, como nuevamente vuelvo, o sea, no es que haya miles de expertos del AI, porque es algo nuevo. Entonces, y eso va a seguir pasando, van a seguir saliendo cosas donde vas a tener que adaptarte rápido, vas a tener que analizar rápido de cómo lo vas a usar, vas a tener que ver cómo va a impactar el mundo o el trabajo o tu rol. Entonces, esa adaptabilidad y esa multidisciplinaridad que siempre estamos diciendo acá va al fin del día ser impacto para todos. O sea, Efectivamente, ¿no? De acuerdo con lo que mencionan los dos, creo que un punto importante, ¿no? Que sale a partir de lo que estamos conversando es que esta carrera te prepara en cierta medida para ser un líder en un equipo, ¿no? Porque digamos que si tú tienes una mirada holística de un rubro, si tienes una mirada holística de la realidad, eso te permite, ¿no? Saber un poco de cada cosa que se está haciendo, ¿no? O digamos, tener conocimientos acerca de lo que se está haciendo y poder liderar un equipo multidisciplinario que tiene diferentes ramas, ¿no? Pero que tú ya tienes el conocimiento como para poder decir, ok, este es el cómo deberían ser las cosas, ¿no? Y profundizar, ¿no? También Sí. te da un poco más en el estudio una idea de, mira, me encanta todo, pero esto especialmente lo quiero profundizar, y puedes ir conscientemente en la carrera, en la decisión laboral en esa dirección. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, por otro lado quería también preguntarte, Martín, eh, digamos, ¿hay algunos nichos, algún estilo o tipo de negocio que tú veas que sea algo que está naciendo hoy en día, que está emergiendo hoy en día? Creo que ahorita estamos en un punto que nadie sabe, porque tal cual como, es otra vez la palabra AI, pero es como va a tener un impacto, creo que retador para varias industrias a nivel de cómo va a cambiar y tal vez disminuir cierta necesidad o demanda, pero va a crear nuevas. Y creo que no sabemos todavía. Y eso va otra vez, me repito, como un disco rayado, pero es la adaptabilidad, tener que adaptarte a esto. Nuestro caso va a cambiar, perfiles están cambiando, la discusión que tenemos interno. Ahorita mismo, ¿cuáles son los nichos? Yo creo que por un lado estamos ahorita estando bombardeados con todo lo que va a hacer AI, que va a haber como empresas que son 3 personas nomás, y es verdad y perfecto, pero yo creo que sigue habiendo necesidad de cosas más reales, análogas, digamos, ¿no? O sea, vas a seguir yendo al restaurante, vas a seguir viendo a entretenimiento, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver también
mucho que tiene que ver, no digital, porque hablamos mucho digital, yo vengo de este mundo, pero creo que nichos, por ejemplo, es también desconectar, ¿no? Es como también cómo te recuperas, cómo puedes inspirarte, cómo puedes crecer, o tal vez la naturaleza, el turismo. Entonces va a haber muchas cosas que van a, creo yo, compensar esa parte digital fuerte que estamos teniendo en nuestro día a día con la pantalla y el teléfono. Sí, de acuerdo. Daniela, ¿tú crees que, digamos, cuáles son por ahí, los límites que deberíamos tener con la tecnología? Si, digamos, tú, por ejemplo, te das algunos límites, ¿no? En tu día a día. Sí, o sea, creo que no puedo pasar todo el día en el celular ni en la computadora. Primero que me dolería la cabeza. Y después siento que hay muchas cosas que se pueden hacer sin usar la tecnología, que de repente son necesarias, para que podamos desarrollarnos mejor y tener alguna, o sea, estas interacciones one-to-one con alguien, interacciones con mis profesores, no, o sea, las encuentro mejor cuando las hago presencial, cuando puedo conversar con ellos, puedo verlos, me resulta súper chévere. Yo estuve asistiendo a un club de lectura, de la Divina Comedia, y cada cierto tiempo se reúnen en persona y eso me parece súper, rectificante, porque si bien es cierto, lo hacemos virtual, presencial es súper, divertido, porque puedes conocer, puedes contactarte con las personas y entender más cosas. Mi límite es, cuando se trata, bueno, trato de leer en físico siempre, porque lo encuentro una experiencia súper, diferente, y que o sea, me ayuda a relajarme, a soltar. Las cosas de la universidad las mantengo en la computadora, eso sí, pero ya cuando dejo eso y quiero de repente averiguar algunas otras cosas, leer, conversar con personas, sí, eso me parece que no se debería perder, de manera presencial, ¿no? Claro, ahora la idea sería, la idea sería aprender a manejar las herramientas tecnológicas en una manera en la cual nos beneficie, no nos perjudique, y no solamente adaptarnos a la tecnología, sino también adaptar la tecnología a nosotros, ¿no? Y adaptar la tecnología a cómo nosotros podemos tener una vida un poco más, digamos, plena, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya cerrando un poco con esta amena conversación que hemos tenido con Martín y con Daniela, les quería preguntar, Martín, ¿no? ¿Qué consejo darías a un joven que está en este momento eh, viendo el futuro, ¿no? Y diciendo, a ver, pues, a dónde voy en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que en verdad mi consejo sería ser curioso, aprender lo más que puedas de un poco de todo, ¿verdad? Porque al fin del día estás todavía orientándote. El mundo está cambiando mucho más rápido que antes. O sea, realmente cada 2 años hay nuevas carreras, no sé, y nunca sabes dónde va. Entonces, uno es adaptabilidad. Creo que el pensamiento crítico en todo lo que haces y todo lo que ves y todo lo que consumes. Creo que si alguien está pensando en ir en la dirección de lo que, bueno, yo me compuse con los estudios que he hecho y el trabajo, o con la carrera que ustedes ahorita están ofreciendo, comunidades digitales. Yo creo que es como realmente, si eres alguien que te gusta la multidisciplinaridad, Sí. si eres alguien que todavía no tiene tal vez tan claro qué quieres, pero sí sabes que la tecnología te gusta y la humanidad es, creo que, una muy buena base para luego poder descubrir tu rol en el camino, ¿no? Siempre siendo sin miedo, diría yo, porque en verdad probar las cosas en el mundo laboral va a ser parte también del día a día de cada uno. Entonces sí, o sea, yo creo que en verdad hay mucho por hacer en el rubro tecnológico, hay muchos perfiles necesarios y la parte humana va a ser más y más importante. Muchas gracias, Martín. Daniela, ¿dónde te imaginas en el futuro? Yo esperaría y me encantaría poder trabajar en un museo. Eso es algo que siempre me ha gustado, pero no, o sea, me apasiona mucho, pero también a su vez me gustaría poder de repente desarrollar cosas en marketing y en publicidad. También me fascina y me encanta, y no me cierro a la posibilidad, como digo, la carrera es tan amplia que me lo permite.
Ahorita estoy medio que trabajando con el Mali para desarrollar proyectos, entonces eso es como ya de por sí cumplir mi sueño, pero también, o sea, siempre me ha apasionado y me gusta mucho y me gustaría seguir desarrollándolo así, y también desarrollar de repente este lado de marketing, publicidad, que pues definitivamente así me veo en el futuro. Excelente, Daniela. Bueno, vamos ya cerrando este podcast, lamentablemente, porque la verdad es que la conversación es muy interesante, podríamos quedarnos mucho rato más. Espero que se repita, ¿no? Y agradezco también a toda la comunidad de oyentes, a los espectadores por estar con nosotros aquí en el podcast de Modo UP, explorando un poco acerca de la carrera de Humanidades Digitales. Por favor, no duden en contactarnos, si pueden, déjennos sus comentarios para saber qué opinan ustedes acerca del futuro a ver qué nos depara el futuro. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Chao.